Estimados cursantes, bueno, vamos a abordar hoy lo que tiene que ver con el Estado social venezolano en el siglo XXI y que hemos subtitulado como un siglo de extravío en materia social entre 1999 y 2003, de ilusión entre 2003 y 2012 y de declive entre 2013 y 2022. Vamos a empezar esta reflexión, como podrán ver en el PDF que les remití en la primera lámina, con una reflexión inicial que es la reflexión de cierre sobre el periodo previo. ¿Qué consigue el presidente Chávez en materia social cuando inició sus gestiones en 1999? Consiguió un Estado social tradicional en crisis, sujeto en los años 90 a una redefinición parcial y limitadamente exitosa de algunas de sus ejecutorias, un modelo económico social en crisis desde finales de los años 70 que se expresa, crisis que se expresa en una pobreza acrecentada y persistente que aumenta sustancialmente las demandas hacia un Estado social en complicaciones. Luego, unos indicadores sociales y socioeconómicos que tienden a moverse entre el estancamiento o el descenso de su ritmo de mejora, lo que en este campo, en el campo de lo social, representa una crisis o puede tender a representar una crisis. Y luego, unas finanzas públicas en crisis desde fines de los años 70, inicios de los años 80, finanzas sometidas a un largo periodo de bajos precios petroleros que dura hasta 1998, periodo que solo empieza a superarse, periodo de bajos precios petroleros que solo empieza a superarse de manera limitada primero, entre 1999 y el 2003, y de manera muy acentuada luego, a partir del 2004 y hasta el 2014, durante las gestiones del presidente Chávez y al inicio de las gestiones del señor Maduro. Primero, queremos abordar lo que tiene que ver con la política social formulada en Venezuela entre 1999 y 2012. Cuando hablamos de la política social formulada, nos estamos refiriendo a los planes, las leyes, los documentos ideológico-políticos relevantes, algunos nuevos tipos de formulación de ideas, como las que Cañizales ha designado como el decisionismo mediático que puso en boga de manera muy notoria el presidente Chávez cuando diseñaba decisiones en el marco de su programa a lo presidente. Eso es lo que Cañizales designó como decisionismo mediático y que en buena medida responde a un modelo de intuicionismo creativo, eh, eh, de confusión entre lo que es la innovación y la improvisación. La política social formulada en todo caso, incluyendo este tipo de casos, incide en la calidad de la política social ejecutada y es más probable que la política social tenga éxito desde el punto de vista de sus realizaciones si es bien concebida o bien diseñada. Algunos constantes, en todo caso, más allá de eso, del discurso oficial de manera genérica en estos años y hasta en los años de programa electoral previo de Chávez y hasta de los años del movimiento bolivariano post-golpe de 1992, son entre esas constantes del discurso bolivariano oficialista, se destaca una alta valoración de lo social,
un rechazo de un pasado menospreciable que califican como neoliberal u oligárquico, y una alta centralidad en la preocupación por la pobreza, y desde el año 2003, con vaivenes, una alta priorización de las misiones sociales. Características de las formulaciones asociadas con la dimensión más tradicional de la planificación, sobre todo lo que tiene que ver con los planes nacionales o los documentos oficiales de apoyo de esos planes, es decir, lo que caracteriza las formulaciones principales en el campo oficialista en esta materia con respecto a lo social, son una carencia o extrema debilidad de análisis situacional, es decir, un diagnóstico muy vago, una alta imprecisión eh, en la formulación de propuestas y escasa correspondencia con la gestión real que se cumple. No se prefiguran muchas de las mayores novedades. Por ejemplo, es muy notorio la baja relevancia programática que tienen las misiones, que van a irse convirtiendo, por ejemplo, desde el plan del 2003, cuando surgen las misiones, eh, en el plan previo no había absolutamente ningún asomo de la perspectiva de estas misiones. Y luego, los planes subsiguientes, las menciones no dejan de ser bastante genéricas e imprecisas. No se fijan prioridades claras ni estimaciones explícitas de requerimientos financieros, legales, administrativos o políticos para que se cumplan las propuestas, y no hay balances expresos sobre el desempeño que se ha tenido y su reorientación. Es decir, esto es un elemento vital, sobre todo cuando se vayan constatando el cementerio de emisiones que se va a producir. Es decir, no hay ningún tipo de reflexión crítica frente al estilo de planificación que se ha ido acostumbrando a adoptar en diversas dimensiones sociales. Como resultado, las debilidades de la política social formulada presagian la improvisación, la baja capacidad de seguimiento y la escasa efectividad en la ejecución que van a constatarse posteriormente. La redefinición ideológica desde el populismo, que podemos eh, identificar como el modelo ideológico entre 1999 y 2004, la redefinición ideológica del populismo al llamado socialismo del siglo XXI, que después de una transición empieza a predominar entre el 2007 hasta el 2012, podríamos decir que desde el 2007 hasta el 2018, no tiene esa redefinición ideológica, no tiene una expresión clara en la política social. Es decir, intentó asociarse publicitariamente un mayor gasto social o los tipos de programas, como las misiones en particular, con el socialismo, uniéndolo a una economía socialista que empezó a labrarse a partir de las expropiaciones, eh, una variedad de legislaciones, los controles de precio, de cambio, es decir, un estatismo bien, eh, bien arcaico que empezó a generarse especialmente después del 2004 y muy particularmente después del 2007, y a la idea del régimen comunal, que es un régimen de participación sin democracia. Eh, pero no se logró esa asociación publicitaria con el socialismo, porque no se alcanza la
ningún grado de excepcionalidad, por ejemplo, en materia de gasto. Varios países latinoamericanos gastan más que Venezuela en estos años. Tradicionalmente venían gastando más y gastando mejor, pero en todo caso gastando más. Pero además no hay novedades sustanciales en los programas, especialmente lo que son las misiones, es decir, la alfabetización, la pueden llamar misión Robinson, pero la alfabetización no tiene particular novedad, es decir, se puede tener otros recursos, pero, pero no es particularmente novedoso. La educación de adultos a través también de la misión Robinson o de la misión Rivas no es tampoco nada novedoso. Lo que sí es bastante eh, eh, cuestionable o discutible es si los mecanismos un poco precipitados que se instrumentaron eran la mejor alternativa en esta materia. La atención primaria en salud que se asocia con el barrio adentro no tuvo mayores resultados, por el contrario, todo indica que los resultados en esa materia fueron bastante precarios. Y ni se diga los subsidios indirectos a través del mercado o de la misión alimentación en general, que forman parte de algunos de los recursos más usuales en décadas del siglo pasado y que dejaron de usarse por los altos niveles de corrupción que involucraron y que luego van a ser reeditados en el famoso CLAP. En definitiva, esta variedad de características no permite hacer asociación con, de la política social con el socialismo y además esa famosa idea de que esto solo es posible en socialismo se pone en cuestión justamente por las razones que hemos expuesto. Desde el punto de vista de la política social realizada, eh, vamos a abordar rápidamente un marco de referencia. Primero, hay que considerar que hay entre 1999 y 2012, vamos a hablar de la política social realizada en el periodo de Chávez, eh, podemos identificar dos grandes etapas. Una etapa del 99 al 2003 y otra etapa del 2003 al 2012, con tres subfases que luego caracterizaremos. Los logros o referencias principales, digamos que las prioridades y novedades básicas que podemos asociar en el marco de estos años, de 1999 a 2012, son, por una parte, el aumento del gasto social del Estado, especialmente en la segunda etapa, del 2004 al 2014, y en particular, incluye ahí el 2014, porque irradia hacia ese periodo la bonanza, pero digamos, en sentido estricto, hablando de Chávez, de 2004 a 2012, y en particular de 2006, en particular en los años 2006, 2007 y 2011, 2012, en lo que tiene que ver con el periodo de Chávez, que son los años de mayor gasto social de toda nuestra historia, y ahí sí hay que incluir 2013-14 hasta nuevo aviso, ¿okay? Hasta que se puedan revisar más claramente estas cifras. En todo caso, 2006, 2007, 2011, 2012 son los años de mayor gasto social de toda nuestra historia. Por eso, y considerando esto, es difícil que no haya algunos logros en esta etapa. Pero también esto eh, permite resaltar el que solo haya algunos logros, permite resaltar la inefectividad de la gestión. Y en materia de inefectividad de la gestión, uno puede recordar los tenues logros que tuvo, por ejemplo,
la gestión de Luis Herrera Campins, que en materia social, que tuvo, y en materia económica también, quien tuvo recursos bastante amplios en sus manos, y que tuvieron unos resultados bastante precarios. En todo caso, entre los logros o referencias principales, un primer elemento durante los periodos de Chávez es el aumento del gasto social como una potencialidad para mejorar las condiciones de vida de la población. Un segundo elemento, y que tendió a ser una prioridad persistente con altibajos más o menos acentuados, fue el aumento de la cobertura y a partir del 2000-2001 del monto de las pensiones entre 1999 al 2012 y que siguió unos años después. Luego eso entró en crisis. Pero en todo caso, el aumento de la cobertura y del monto de las pensiones fue realmente un logro importante que vamos a ver más adelante, o al que nos vamos a referir más adelante y que no debe pasar de lado. Luego, el aumento de la matrícula educativa, que había estado como eh, adocenada, había estado como adormilada durante los años 90, y hay un relanzamiento de lo que era eh, una, una práctica del periodo democrático inicial, que era el impulso hacia un avance sostenido del crecimiento de la matrícula educativa. Sin embargo, ya veremos algunas de las características que tiene este aumento. Y finalmente, más como referencia, entre las referencias principales, más que como un gran logro, sobre todo como una referencia, las misiones sociales, que son mucho más efectivas en lo político comunicacional que en sus resultados y efectos sociales. Y no vamos a detenernos mucho en eso. Hoy en día pareciera que esto se ha hecho claro. Recuerdo que cuando uno planteaba este tipo de balance hace unos 6, 7 años, había como cierta sombra de duda. Eh, Hoy en día eso se ha ido viendo con bastante nitidez. Y por otro lado, digamos, ya que hablamos de logros en el campo de pensiones, que tiene que ver con la seguridad social, y de la matriculación educativa, que tiene que ver con, ojo, la cantidad en materia educativa, no con la calidad, que no ha tenido muy buenos resultados en estos años, no vamos a poder referirnos mucho a eso. En todo caso, ahí, entre los otros grandes sectores que hemos hablado que componen lo social, hay sectores de resultados muy modestos hasta el 2012, por ejemplo, el campo de salud, que por lo tanto ponen muy en cuestión los resultados de el barrio adentro, y hasta el 2010, eh, en materia de vivienda y hábitat, eh, genéricamente el balance es bastante modesto, por decir mucho. Hablábamos de las etapas y podríamos entonces caracterizarlas brevemente. Entre 1999, pasé a otra lámina, ¿no? Yo estoy hablando aquí como olvidándome un poco de lo de identificar las láminas que vamos viendo, pero espero que ustedes estén pendientes. Entre 1999 y 2003 hay una escasa diferenciación con respecto a la política social precedente. Por eso hablamos antes en el título de extravío, porque hay unos grandes discursos, unos discursos muy elocuentes sobre las modificaciones sustanciales que se van a producir, pero desde el punto de vista de la concreción es muy difícil que eso termine de plasmarse.
Y ciertamente se eliminaron muchas de las novedades. Por ejemplo, se afectaron gravemente los hogares de cuidado diario, se eliminó el subsidio único familiar, eh, entre otras cosas, ¿no? De los años 90. Se plantearon algunas ideas interesantes, las escuelas bolivarianas, por ejemplo, las escuelas de jornada integral completa, que habían sido una propuesta que habían hecho varios foros de educación desde el punto de vista nacional en la etapa preelectoral. Se habló de escuelas bolivarianas intentando apropiarse de la idea desde un punto de vista más o menos sectario, cosa que eh, fue un tono bastante característico de esa época. No ha dejado de serlo, pero que era bastante marcado también en aquellos años iniciales. Y esas escuelas bolivarianas, que eran escuelas de jornada integral, que no eran una mala idea, empezaron a difundirse sin que hubiese en ningún momento un plan que permitiera darle viabilidad a mediano plazo. Es uno de los casos en donde una muy buena idea o una idea bastante eh, apropiada y además compartida por una diversidad de sectores nacionales, sin embargo, no es apropiadamente programada, no tiene sostenibilidad y a la larga termina siendo desechada. Entonces se llegó a una cuarta parte de escuelas bolivarianas de jornada integral eh, eh, en algunas de las escuelas y no se había previsto, bueno, cómo Carrizo se iba a hacer para que eso tuviese continuidad y pudiese expandirse al conjunto de las escuelas del sistema público. Además, hay otras iniciativas fallidas mucho más notables. El Fondo Único Social, sobre el que voy a entrar mucho, el Plan Bolívar 2000, que pretendió otorgarle a inicios del gobierno de Chávez la coordinación de la política social al Ministerio de Defensa, eh, que fue y no solo ella, sino también el Fondo Único Social, hasta donde se sepa, hubo casos de corrupción bastante eh, marcados, malversación de recursos bastante generalizados. Y en fin, el Estado social se parecía mucho entre el 99 y el 2003 al Estado social en crisis de los 90, sin dejar de reconocer que ya en aquel momento, y eso es hay que marcarlo como un elemento importante, se planteó la prioridad del aumento de la matrícula y empezó a tener una tendencia sostenida, es más, fue particularmente marcada en esos años iniciales y asimismo empezó a generarse un aumento de las pensiones en cuanto a cobertura y en cuanto a su monto. Y eso se mantuvo durante prácticamente todo el gobierno de Chávez y se reforzó cuando hubo más gasto, más posibilidad de gasto a partir del 2004. Entre el 2004 y el 2007, se producen los principales avances en reducción de pobreza, que básicamente se producen en estos años y en varios indicadores que eh, parecen ser un efecto básico de la bonanza en su fase inicial. Estos elementos, sobre todo la reducción de la pobreza, la mejora de algunos indicadores sociales, se asocian con el lanzamiento de las misiones. Pero, sin embargo, ya veremos que esta asociación es francamente cuestionable. Hay luego de esta fase inicial en donde se dan esa vinculación entre misiones y mejora de indicadores,
una tendencia al estancamiento o una baja al ritmo de mejora, pese a que las misiones siguen existiendo, lo cual plantea justamente un problema de baja asociación entre una cosa y otra. Entre el 2008 y el 2010 podemos decir que hay una subetapa en la que las misiones decaen y hay un descenso también del gasto circunstancial. Para ese momento se había alcanzado a unas 40 misiones, entre las que destacan Mercal, Barrio Adentro, y con reserva las eh, misiones educativas Robinson, Rivas y Sucre, como las más notables. Es decir, Mercal, subsidio indirecto, Barrio Adentro, un mecanismo de atención primaria en salud que, como veremos, tuvo muy pobres resultados desde el punto de vista de lo que se suponía que eran sus prioridades, por ejemplo, mortalidad infantil o mortalidad materna, y con reserva lo que ocurre con las misiones educativas que han sido gradualmente debilitadas o aisladas de las prioridades eh, del gobierno en los últimos años. Y en 2011-2012 se recupera, no solo se recupera, sino que vuelve a sus más altos niveles el gasto y se relanzan parcialmente las misiones, creándose lo que llamaron las grandes misiones, Vivienda, Amor Mayor, Hijos de Venezuela. Aquí hay un elemento, sí, de transferencias contributivas que básicamente se cumplen en el año 2012 porque se anuncian estos programas y Amor Mayor, que son pensiones no contributivas, o Hijos de Venezuela, que son transferencias hacia grupos supuestamente de escasos recursos, son transferencias masivas que básicamente van a funcionar durante el año, inicialmente durante el año 2012 fuera del gasto colosal que implica el intento de instrumentar precipitadamente la gran misión Vivienda Venezuela. Y estas iniciativas se adoptan en medio de un debilitamiento de las misiones iniciales que pierden perfil, que son rescatadas desde el punto de vista publicitario, pero que han perdido capacidad de impacto desde el punto de vista de su efecto electoral. Y luego hay que considerar también cuál ha sido la relación en materia de popularidad con respecto a la política social que se llevó a cabo. Y hay que decir que la política social está entre los aspectos mejor valorados de las gestiones de Chávez, de manera permanente, educación, eh, salud, vivienda. Es decir, estos son aspectos en los que las personas tienden a ser bastante acríticas, porque se asume, no se asume que hay un derecho en materia de este tipo de prestaciones, sino que se asume mucho la idea de que son un dispendio que el Estado tiene hacia una parte de la población y que por lo tanto no hay motivos de ser particularmente crítico frente a lo que se te está donando. La verdad es que en general entonces está entre los aspectos mejor valorados de la gestión, pero pareciera que es más por este tipo de razones que por los amplios. Eso ha sido algo que ha ocurrido también con anterioridad. En los años 90 también los programas de la Agenda Venezuela estaban entre los mejor valorados por parte de la población. O sea, eso digamos, no es
particularmente excepcional. Esta popularidad está, por supuesto, asociada con que se trata del mayor gasto social en la historia fiscal venezolana, también con que se vincula el desarrollo de una parte de esta política social con una etapa de mejora del consumo por parte de la población y ciertamente para una parte significativa de la población de menores recursos en particular, los años que van del 2004 en adelante son una experiencia prácticamente inédita, durante la cual durante unos 4 o 5 años hubo una mejoría del nivel de vida, una mejoría de la capacidad de consumo, cosa que para una parte sustancial de esta población era una experiencia prácticamente inédita. En todo caso, que era difícil que hubiese ocurrido, puesto que la crisis desde los años 80 había generado una erosión permanente, a veces fluctuante, pero bastante constante en los distintos sectores de la población y en particular en la población en pobreza. Este efecto es uno de los efectos que, a mi juicio, creó más lealtades hacia Chávez, vinculándolo con el logro de una mejora eh, significativa durante un tiempo importante de las condiciones de consumo de una parte de los sectores populares. Esto, por supuesto, tiene un efecto y capacidad comunicacional significativa y las misiones sociales fueron el emblema, aunque aquí vale la pena hacer una primera advertencia que después reiteraremos, y es que la influencia de las misiones sociales en la pobreza de ingreso es limitada. La pobreza se reduce principalmente como efecto de la bonanza a través de los ingresos laborales, es decir, a través del empleo y de las remuneraciones que adquieren los sectores de bajos recursos. En este aspecto, en particular, cobran importancia factores distintos a las misiones. Por un lado, hay una disminución del empleo informal entre el 2004 y el 2007. Hay un aumento del empleo público que entre el 2004 y el 2012 va a ser como de 1 millón de cargos. ¿Okay? Es decir, hay 1 millón de empleados públicos más. No se duplica, pero casi. Hay un aumento transitorio del ingreso mínimo real. Aumento transitorio, digo porque va siendo redefinido de una manera recurrente, pero en todo caso, y más allá de que se pueda mantener en el tiempo, hay un aumento del ingreso mínimo real de la población y el salario mínimo tiende a ser mantenido en ciertos niveles por el gobierno en medio de su bonanza, porque hemos visto cómo se ha comportado el gobierno en materia de ingreso mínimo real en los años recientes cuando no está en bonanza. La preocupación por el monto de las pensiones o del salario mínimo no son una prioridad particularmente notable. Y además hay un aumento de la cobertura de las pensiones de vejez y las personas que, sea que estén aisladas o sea que participen en un núcleo familiar, eso tiene una repercusión importante en el ingreso de los grupos familiares o de los hogares en los que hay un pensionado de vejez. Y también, finalmente, hay transferencias, sobre todo en el 2012, como les decía, de Amor Mayor, que es pensión de vejez no contributiva, o de Hijos de Venezuela, que y antes había existido también Madres del Barrio, pero tenía una cobertura francamente mínima. Bueno,
Bueno, pasando entonces a revisar un poco lo que es la materia del gasto en estos años, podemos ver un primer gráfico en el que se constata que Venezuela, el gasto social real por habitante para el 2008-2009, que Venezuela, sin contar a Cuba, estaba en el quinto lugar de los países latinoamericanos cuando consideramos el gasto social del sector público. Fíjense, aquí hay una diferencia sobre las que no vamos a poder entrar mucho, pero puse las cifras de Venezuela en siglas del gasto social del sector público restringido, en donde superamos a Costa Rica. Luego está Venezuela, el gasto del sector público, del gasto del gobierno general estimado, que es el gasto del gobierno central más el gasto de el gobierno de los gobiernos eh, subnacionales, el gobierno estatal y gobierno municipal, en donde vemos que entonces estamos por detrás de Costa Rica si nos situamos en este rango, o lo que muchas veces se ha manejado y forma parte de la tradición de las estadísticas nacionales, que era hablar de el gasto social asociado con el gobierno central, que es este 821, en donde estábamos por detrás de México, por detrás del gasto mexicano del gobierno central, del gobierno del sector público mexicano, del gobierno, de la acepción más amplia del gasto del sector público en México. Pero ojo, es muy importante distinguir estos niveles porque obviamente muchas veces, por ejemplo, una de las confusiones que se creó con el gasto de los años 90 era que se decía, es que bajó el gasto social en los años 90 y entre otros detalles se omitió que había ido aumentando el gasto de los gobiernos locales y regionales por vía de la descentralización. Entonces, digamos, eso es parte de estas diferencias que hay que ir, que vale la pena ir detectando cuando se abordan este tipo de temas. En todo caso, Venezuela se situaba, pero fíjense, es importante verse aquí en un momento, digamos, de pleno 2008-2009, cuando Chávez está de algún modo en medio del apogeo y, sin embargo, el gasto social de Venezuela, habiendo subido de manera muy significativa, sigue estando por debajo, por ejemplo, del gasto de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil. El gasto social real por habitante, ¿okay? Subió de manera significativa, pero sigue estando bastante por detrás de esos gastos. Luego, en la siguiente lámina, si vemos el gasto social real por habitante del gobierno general, justamente el gasto social del gobierno central más los gobiernos estadales, por eso lo llamamos restringido, porque no tenemos datos en todos estos casos de los gobiernos municipales, vemos claramente que hay una vocación desde el inicio de invertir prioritariamente en lo social por parte de los gobiernos de Chávez. Y fíjense que el dato de 1999-2003, que llega a 236 bolívares de 1997, es el más alto de todos los años anteriores, incluyendo a los años de bonanza de Carlos Andrés Pérez, 1974-78, y de Luis Herrera, 1979-1983. Como promedio, vemos que entre 1999 y 2012 es claro también el predominio del gasto durante las gestiones de Chávez y con respecto a las precedentes. Pero además vemos que hubo una tendencia al aumento gradual
de estos gastos, desde 1999-2003, pasando por 2004-2008, en donde sube a 297, y 2009-2012, cuando sube a 315. Y a esto habría que sumar que aquí no se están contemplando un tipo de gastos son particularmente notorios. Es más, que representan el 12% de, como promedio anual, especialmente del 2004 en adelante, que es lo que se dio en llamar el gasto extra presupuestario, que fue el gasto dominado las, eh, por el Fonden y por los ingresos extraordinarios de PDVSA, que no pasaban por ningún tipo de control eh, presupuestario significativo, por eso se llamó extra presupuestario. Y eso obviamente aumentaba aún más el margen de, eh, de crecimiento, si se quiere, de estos gastos en esos años, como les digo, lo incrementaba en un 12% en promedio anual entre 2004 y 2012. Y para cerrar un poco este abordaje gráfico de lo que tiene que ver con el gasto, podemos ver eh, el siguiente gráfico sobre la brecha entre lo presupuestado y lo ejecutado. Y pueden ver que hay un contraste muy marcado entre la línea del gasto total del sector público, y por eso les hablaba antes de la diferenciación entre el sector público, que incluye los gastos de eh, las empresas del Estado, de eh, eh, que incluye, por supuesto, al gobierno central, incluye al gobierno regional, a los gobiernos regionales e incluye el gasto extra presupuestario, ¿ok? El gasto de empresas como PDVSA. Y como se puede ver, eh, en 2002-2003, por ejemplo, lo que se presupuestaba en el plan de la nación, digamos, eh, era bastante cercano a lo que terminaba ejecutándose, ¿ok? O sea, como pueden ver, aquí las líneas no tienen mayor separación. Fíjense, en cambio, hacia 2010-2011, eh, que, por ejemplo, lo presupuestado está situado eh, en 300 bolívares de 1997 por habitante y lo que se gasta está entre 600 y 750 eh, bolívares por habitante, es decir, que más que duplica eh, lo que se gasta en el sector público con respecto a lo que se presupuesta en el gobierno central y a lo que se gasta en el gobierno central, que es la línea intermedia también, que incluye a buena parte del gasto de los gobiernos regionales, puesto que hay transferencias de parte del gobierno general, pero estas distancias entre estas líneas, que como pueden ver son muy tenues a comienzos en los años 2002-2003 y que van siendo, se van ensanchando hacia el final de este periodo, son una muestra de un nivel de improvisación, de gasto desbocado, de invenciones poco fundamentadas que van a tener unas repercusiones muy graves hacia el futuro porque el gasto va a adquirir compromisos que no han sido debidamente eh, eh, fundamentados hacia el futuro. Y el problema de la falta de sostenibilidad puede llegar a niveles extremos como los que nos han tocado con el gravísimo déficit fiscal y las repercusiones que ha tenido en los años recientes en Venezuela. En definitiva, haciendo un balance del gasto social, el gasto social real subió mucho en general en casi todos los subsectores y en el marco latinoamericano, aunque incluyendo a Cuba,
si incluimos a Cuba en esta cuenta, siguió siendo el sexto gasto en importancia. Por eso que decía que el, solo es posible en socialismo, pues eh, la verdad es que igual seguíamos siendo, aunque había crecido mucho el gasto, seguíamos ocupando un sexto lugar en importancia en el gasto. La cantidad de gasto social no parece haber sido, en general, el problema básico, sino su calidad, su baja efectividad, la poca evaluabilidad o la falta de transparencia y la falta de sostenibilidad. Hubo resultados significativos en algunos campos en 1999-2012, como dijimos, aumento de la matrícula, pensiones de vejez, pero eran muy inferiores a los esperables con ese alto nivel de gasto. Abundaron en la gestión, la improvisación y las prioridades transitorias. Pongo después unas láminas sobre la matrícula educativa de las que solo quiero mencionarles porque ya debe estarse venciendo el tiempo previsto para esto, eh, para esta parte. Eh, la que básicamente quiero destacar que el crecimiento fundamental de la matrícula educativa en el periodo de Chávez, que podemos ver en la barra negra, cuando lo promediamos entre 1998 y 2012, no destaca particularmente frente a buena parte de los periodos de gestión democrática anteriores. Destaca sí cuando agregamos a la educación superior, que es lo que vemos en el total con educación superior. Y este factor es muy relevante desde el punto de vista de la definición de prioridades. Es decir, hablábamos antes de que en determinado momento se planteó la idea de que darle prioridad a las escuelas bolivarianas y luego terminamos, digamos, en un momento en donde lo que se está expandiendo más es la matrícula de una educación universitaria bastante improvisada. En definitiva, aquí hay parte de ese extravío que planteábamos, que también se había notado al inicio de estas gestiones. En cuanto a las misiones sociales, una mínima mención es que las misiones sociales evidenciaron una crisis soterrada, por lo menos soterrada, es decir, subterránea, escondida, desde el 2006-2007, en contraste con la imagen de éxito, tuvieron un papel limitado en la reducción de la pobreza, entre todo la reducción de la pobreza por línea de ingreso, que se produjo centralmente entre el 2004 y el 2007, y se ha destinado un elevado gasto, o se destinó un elevado gasto hacia las misiones, gasto que fue muy poco efectivo en definitiva y muy poco transparente. Falta ver lo que ocurrió con Barrio Adentro y Misión, el crecimiento de la mortalidad materna y de la mortalidad infantil en los años recientes. Es decir, eso es notable. Finalmente, ahí, con respecto a las misiones, una breve mención para que constaten los contrastes y la debilidad informativa que hay entre lo que se anuncia por parte del gobierno como resultado de algunas de estas misiones, Misión Robinson 1 o las casas de alimentación o la Gran Misión Vivienda Venezuela, y lo que son los resultados efectivos que son detectados por otras vías. En particular en materia de vivienda, como habíamos dicho al comienzo,
se constata que el periodo de 1999 al 2012 fue un periodo de logros bastante modestos en materia de construcción de viviendas. Y que si bien es cierto que, que con la Gran Misión Vivienda hay un despunte eh, puntual, cuando luego en una lámina final lo contrastamos con lo que eso representa desde el punto de vista eh, poblacional, cuánto representan las viviendas terminadas que se generan entre los porcentajes de población, vemos que aún la Gran Misión Vivienda Venezuela no destaca particularmente con respecto a muchos de los periodos eh, gubernamentales democráticos previos. Y además el promedio de construcción 1999-2012 por cada 1.000 habitantes en el periodo de Chávez es solo superior al de Betancourt, que como periodos presidenciales previos, ¿okay? 1959-63, etcétera. Después está León, etcétera. Y el 1999-2012, las dos viviendas por cada 1.000 habitantes que se producen anualmente durante el periodo, como promedio durante el periodo de Chávez, solo superan el periodo de Betancourt, que habría que decir que fue un periodo en el que se dieron a la fuga una gran cantidad de constructores por temor a represalias, dado los vínculos que tenían con la dictadura de Pérez Jiménez. Bueno, entonces, digamos, aquí intentamos presentar un retrato de lo que fue el Estado social en el periodo de Chávez, y en la próxima grabación vamos a abordar muy brevemente lo que fue en el caso, lo que ocurrió en el Estado social durante la decadencia de los años recientes, durante la gestión del señor Maduro.